Damos gracias al Señor nuevamente. Vamos poco a poco avanzando en su gracia. Era un buen día para iniciar, así que estemos orando por los hermanos y que el fruto de su esfuerzo, de su dedicación y de los ensayos pueda también luego beneficiarnos en los cánticos. Vamos a compartir la palabra del Señor. Hoy he considerado hacer una pausa en nuestra introducción al Sermón del Monte que estábamos llevando, y esa la continuaremos el próximo año, que no es más de 15 días por si acaso, ¿no? Entonces vamos a hacer una pausa en aquello, y dado por las fechas en que nos encontramos, ¿no?, donde hay una mayor intensidad, donde se habla de la persona de Jesús, en lo referente a su encarnación, en verdad, lo que hemos estado cantando también. Claro está, nadie se encuentra ahora mismo recordando o celebrando desde esta perspectiva. Es decir, no podría ser muy vendedor o muy comercial hablar de la noche previa de la encarnación o feliz encarnación. Entonces, algo así no sería muy vendedor. Y tampoco espero que el día de hoy aguarde la fiesta a nadie, ¿no? Y que usted vaya a cambiar sus regalos, vaya a cambiar la decoración que tiene o todo aquello en su sala. Pero sí es importante y sí es nuestro interés hoy meditar un poco sobre uno de los escenarios que rodearon el nacimiento de Cristo Jesús o la encarnación del Hijo en sus primeros años. Y para lo cual vamos a considerar la narración histórica. Y hablo de una narración histórica en uno de los evangelios, y quiero hacer énfasis en eso, porque no es una fábula, sino que es una narración que nos ha sido dada de manera histórica, con detalles exactos que Dios quiso revelar por su propia inspiración. Por lo tanto, todas nuestras conclusiones, pensamientos, acciones e incluso tradiciones al respecto deberían siempre considerar la revelación especial de Dios en su palabra, para que la misma pueda ser esa luz que nos guíe en nuestro andar, que nos guíe en nuestros tiempos de celebración, que nos guíe en los tiempos de meditación, y así también como en nuestra adoración y en nuestra búsqueda espiritual, la cual debería estar única y exclusivamente dirigida al único Dios verdadero que se ha revelado en la persona del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El título del sermón del día de hoy es Los magos que buscaban al Rey, y vamos a estar en el Evangelio de Mateo, capítulo 2, versículos 1 al 12. Hablar entonces de la humillación de nuestro Señor Jesús al nacer como hombre, o del cumplimiento de la promesa realizada por el Señor en Génesis 3:15, donde se manifestó la simiente de la mujer que iba a nacer, o también de la tribu de Judá, o de la simiente de Abraham y de David, o sencillamente hablar del nacimiento del Rey de los judíos, el Mesías prometido, es un acontecimiento de magnitud universal. Y el mismo estuvo acompañado de diversas circunstancias, y que al final veremos, hoy no solo tenía como propósito el pueblo judío, sino que era un acontecimiento general que iba a afectar y iba a trascender los territorios incluso más lejanos de donde sucedió o de donde sucedieron estos hechos. Es decir, iba a llegar a hombres y mujeres de todo lengua, pueblo y nación, como hoy estamos aquí. Por lo tanto, consideremos estos personajes en esta historia que se narra en Mateo capítulo 2, unos personajes que llegaron a Israel buscando al Rey de los judíos, y que conforme a la providencia de Dios pudieron lograr su propósito, venir y adorarle como aquel Rey glorioso que había venido a la tierra para inaugurar su reino. Vamos a considerar entonces esta narración de los magos que vinieron a buscar y adorar al Rey de los judíos, y lo veremos en 3 puntos principales. Primero veremos un contexto general, luego su búsqueda incesante y perseverante, tercero, su adoración reverente y desbordante, y unas aplicaciones finales. Permítame leer todo el pasaje para iniciar. Mateo capítulo 2, versículos 1 al 12. Dice la palabra de Dios. Mateo 2, 1. Cuando nació Jesús en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo: ¿dónde está el Rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente,
y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó, y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, ¿no eres la más pequeña de entre los príncipes de Judá? Porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacédmelo saber para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño, y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo, y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra, pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Veamos entonces primero, luego de esta lectura general, el contexto general. Es importante recordar que uno de los principales propósitos, quizás que tiene el autor del Evangelio de Mateo, es escribir desde una perspectiva judía y escribir a oyentes judíos. Y justamente una de las cosas que se va a resaltar a lo largo del Evangelio de Mateo es la llegada del reino de Dios, lo cual es precisamente inaugurado con la venida del Mesías prometido. Por eso el primer capítulo de Mateo inicia con la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham, y se describen alrededor de 42 generaciones hasta Cristo. Luego se destaca su nacimiento de una virgen llamada María, desposada con José, pero fue concebido por obra del Espíritu Santo, por el poder del Espíritu Santo. Y se dice que este niño, al crecer, cumpliría el rol de redentor. Se dice que él iba a salvar a su pueblo de sus pecados. Y además se lo reconoce como el Emanuel, que significa Dios con nosotros. Luego entonces llegamos al capítulo 2, donde leemos que después de su nacimiento, ciertas personas acudieron a adorar a Jesucristo, el hijo de David, el rey de los judíos. Pero ¿quiénes eran estos personajes devotos? ¿Acaso eran judíos que venían a Belén desde las ciudades vecinas? La respuesta es no. Estos adoradores eran extranjeros, eran gentiles, que habían venido del oriente para mostrar adoración, lo cual también debería ser esperanzador para nosotros, dado que desde los primeros años del Mesías prometido se empezó a manifestar públicamente su obra salvadora fuera del pueblo judío, al proveer fe a gente de todo pueblo, nación, con el firme propósito, como ya hemos dicho, de salvar a su pueblo de sus pecados. Pero dada la gran cantidad de información que existe a lo largo del tiempo, en estos casi 2000 años, junto con las tradiciones que se han desarrollado en la historia, hay ciertos detalles que actualmente se creen o se concluyen en un contexto general, los cuales se afirman como aspectos reales o históricos, pero que en muchos casos no son más que interpretaciones o conclusiones quizás incorrectas. Como por ejemplo, ¿cuántos magos eran? ¿De dónde venían? ¿En qué tiempo sucedió esto? ¿Quiénes eran y cómo se llamaban? Entonces, lo que vemos en la narración histórica de Mateo, del Evangelio de Mateo, es que hay respuestas claras a estas preguntas, algunas de estas interrogantes, pero en otras simplemente no se dijo nada. Para empezar el relato, por ejemplo, no se nos dice cuántos magos eran. Así que no quisiera dañar su nacimiento, si es que usted lo hizo en la sala de su casa y tiene 3 muñequitos o algo similar allí. Aunque la tradición concluye de que fueron 3, incluso se les ha dado nombres, ¿no? Melchor, Gaspar, Baltasar.
Pero en verdad no tenemos respaldo en la Escritura para concluir esto. Sí se dice que eran más de uno. Eso significa que, evidentemente, el texto nos dice, unos magos, los magos, vinieron, se fueron. Entonces está hablando en un sentido plural, está hablando más de una persona. Eran por lo menos 2 o más. Pero no nos especifica si eran 3. Tampoco sabemos con exactitud, entonces, no sabemos con exactitud cuántos fueron. Algunos concluyen que fueron 3 por la cantidad de regalos que traen. Es decir, como trajeron 3 regalos, entonces se concluye que fueron 3 magos. Pero eso sería algo muy ambiguo para aseverar. También, con respecto a su profesión y de dónde venían, el pasaje describe que eran unos magos. Probablemente para nosotros, en nuestro contexto, esta no sería una labor tan relevante, ¿no? Incluso pudiéramos asociarlo hacia lo místico, en donde evidentemente quizás ningún creyente quisiera caminar en ese sentido. De hecho, también hay un ejemplo en las Escrituras de un mago que al final era un engañador. Fue llamado Bar Jesús, en el libro de los Hechos. Pero estos hombres que vinieron del Oriente no tenían este mal precedente, sino que al parecer, en gran parte del mundo antiguo, los magos eran personas muy respetadas o muy reconocidas por sus conocimientos del arte, de la astrología, de la medicina, incluso la interpretación de sueños. Conocemos eso a través del libro de Daniel. En Daniel 1:20 menciona: en todo asunto de sabiduría e inteligencia, que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Y de ahí, a lo largo del libro de Daniel, va a hablar mucho de este tema. Entonces los magos eran un tipo de clase quizás sacerdotal en el contexto de Persia, de Babilonia también. Eran muy instruidos, al punto de ser considerados como los sabios de la época, en algunos casos. Y lo sabemos también por la misma historia de Daniel, que en ese contexto el único que no falló en esa labor fue Daniel, por la sabiduría que Dios le había provisto, por la inteligencia que Dios le había provisto y también por la actitud del corazón que Dios le había provisto. Entonces la profesión o labor de estos hombres era esta: eran unos magos que vinieron del Oriente a Jerusalén. Eran unos quizás observadores de la naturaleza, expertos en astronomía, pero en lo referente a su procedencia también hay diferentes conjeturas. Dado que si te paras en el occidente, si tú visualizas hacia el oriente, es una vasta cantidad de territorio. Entonces, algunos concluyen de que vinieron de Persia, de Babilonia o de Arabia. Y eso, si es que fuera ese el caso, eso implicaba un viaje de por lo menos más de 2.000 kilómetros de distancia. Entonces, no es algo que podemos asegurar, son conjeturas. Y lo que sí parece claramente es que no era un viaje tan corto, sí era al parecer un viaje muy largo. Entonces pensemos, eran muchos kilómetros de distancia. Por ejemplo, si usted identifica la distancia de aquí hasta Quito, de Guayaquil hasta Quito, son alrededor de unos 420 kilómetros. Eso quiere decir, si ellos viajaron unos o más de 2.000 kilómetros, es como que le haya tocado recorrer unas 4 veces, más de 4 veces este viaje de Guayaquil a Quito. Entonces, evidentemente, no era un viaje tampoco que realizaron en avión, ¿no? 45 minutos y ya estamos ahí. Ni en bus, ni siquiera en bicicleta. Sino que fue un viaje probablemente a pie o con animales de carga y de transporte como caballos o camellos. Entonces, era un viaje quizás muy extenso y que tomaría mucho tiempo. Entonces, con respecto a estos magos, no sabemos sus nombres, así que no los bauticemos con ningún nombre. No sabemos cuánto eran, no tenemos certeza de cuánto eran, tampoco una certeza del lugar específico en que vinieron, pero sí entendemos que quizás fue un viaje muy largo y que su profesión, como magos, era bien reconocida y respetada en la antigüedad. Además, con respecto al tiempo en que sucedió su llegada, este pasaje nos da algunos detalles. Describe que fue en los tiempos de Herodes. Y eso no es un dato menor, ¿sí? Entonces, Herodes es un personaje de la historia, lo que implica nuevamente que no era una fábula, no es un cuento.
Tampoco cuando dice que fue en los tiempos de Herodes, no fue exactamente, su llegada no fue exactamente en el día y en el momento del nacimiento de Jesús. Por eso no quiero echarle abajo su pesebre. Ellos preguntaron por un rey que ha nacido. Y además, cuando llegan, luego de ser guiados por la estrella, dice que ellos entraron en la casa. Es decir, no encontraron al niño recién nacido, aún en el pesebre, rodeado de animales, ni a María saliendo de la labor de parto. El tiempo de la visita de estos hombres fue posterior a su nacimiento. Algunos concluyen que por lo menos habían transcurrido ya un año o un poco más de su nacimiento, desde que ellos llegaron a Jerusalén y luego a Belén. Otro aspecto a mencionar también es la referencia del gobernante que estaba en ese tiempo, llamado Herodes. Como ya dije, eso es un dato histórico que certifica que dichos acontecimientos como algo real, algo que sucedió en una fecha o tiempo particular. Pero ¿quién fue este personaje? ¿Quién fue Herodes? El rey Herodes, en este caso, era conocido como Herodes el Grande, o también llamado Herodes el Gran Zorro, quien fue el padre de Herodes Antipas, con quien Cristo tuvo que lidiar en su vida y ministerio. Y se conoce que este Herodes el Grande fue un gobernante muy brutal, lo cual se evidenció por sus acciones. Él no era un judío, sino un edomita, dada la descendencia árabe que tenía. Fue un político muy astuto y despiadado. Él estaba dispuesto a realizar cualquier cosa con tal de mantener el poder. Probablemente para congraciarse con los judíos empezó la reconstrucción del segundo templo, lo cual no vio culminar. Sin embargo, él era muy resistido por el pueblo judío porque lo consideraban como un usurpador. Tanta fue la astucia de él para mantenerse en el poder que a cualquiera que represente algún tipo de amenaza para su posición terminó asesinándolo. Eso pasó con su esposa, Mariam, con su suegra, Alejandra, con su hijo mayor, Antípatro, y con sus otros dos hijos, Alejandro y Aristóbulo. Además de esto, mató a su cuñado, a su tío y a cientos de personas más para asegurarse que él sería el rey de Palestina. Así de siniestro era este personaje. Y como sabemos también, luego, por la revelación de la Escritura, él dio muerte, ordenó la muerte de los varones nacidos en Belén, menores de 2 años, luego de que se enteró del anuncio de que había nacido el rey de los judíos. Y por último, tanta fue la maldad y la dureza del corazón de este hombre, que antes de morir hizo un decreto para que en el día de su muerte, justamente en el día de su muerte, fueran arrestados los ciudadanos más destacados de Palestina y bajo falsas acusaciones los asesinen. ¿Para qué? ¿O con qué propósito? Para que en el día de su muerte haya duelo en la tierra, dado que él sabía de que nadie iba a derramar una sola lágrima por él. Entonces, este era el personaje que estaba en ese contexto, y ese fue el personaje al cual se acercaron estos magos a preguntarle por el rey de los judíos. Quizás tampoco nos la cuentan ellos, ¿sí? Entonces, este era el personaje. Y lo último en este contexto también es preguntarnos qué tipo de estrella fue aquella que guiaba a estos magos. También hay muchas elucubraciones con respecto a esto. Algunos argumentan de que se trató de un fenómeno natural, o un mini planeta, una supernova, o un cometa. Incluso ahora también dicen que era un ovni. Entonces, son diferentes argumentos, quizás no tan válidos para este suceso. Esta estrella cumplía una función determinada. La estrella era como un sistema de guía para los magos, un sistema que los venía guiando por cientos o miles de kilómetros. Evidentemente fueron guiados por esa estrella, y una estrella común como las que se mencionó anteriormente son de movimientos impredecibles o fuera de control. Más parece que fue el Dios mismo quien envió esta luminaria en las nubes para que se mueva delante de ellos, para que los guíe hasta Jerusalén y luego
hasta Belén, al punto de posarse sobre la casa en la cual se encontraba hospedado el rey de los judíos. En tal sentido, estos magos que buscaban al rey que había nacido eran verdaderos sabios, no eran unos farsantes o engañadores, y probablemente su sabiduría tuvo un génesis en algún tipo de revelación de las Escrituras y también por la revelación natural que recibieron por sus observaciones. Las mismas, quizás ellos fueron diligentes en indagar en ellas. Indagaron, examinaron, investigaron, esperaron y creyeron con paciencia. Las Escrituras nos dicen que el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Y estos hombres encontraron verdadera sabiduría que desciende de lo alto. Este no era un viaje cualquiera. No era un viaje o no tenía un propósito vacío, vano. No eran las vacaciones que se iban a dar en Occidente. Ellos tendrían que dejar todo para recorrer lugares desconocidos, lejanos, enfrentar diversos peligros, adversidades. Era el viaje más importante de sus vidas. Incluso podríamos decir que eran unos misioneros que venían del oriente al occidente. Y con una gran y esperanzadora noticia. Ha nacido el rey de los judíos. Aquel que fue tan esperado por tantas generaciones, y aunque, es como que ellos dijeran, y aunque no somos parte de la Israel o de los judíos, hemos venido a adorarle, o hemos venido a darle la adoración que él merece. Era un momento de alegría, de regocijo y de alta expectativa, o como dice el profeta Isaías en Isaías 52:7. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice: Sión, tu Dios reina. Por lo tanto, díganos, hemos venido a buscarle, hemos venido a adorarle. Díganos dónde está el rey de los judíos. Imagínate ahora mismo esa escena. Imaginemos esa escena. En esa escena hay dos lados, o hay dos partes. Hay unos que anuncian las buenas nuevas del Mesías que ha venido, pero hay otros que están absolutamente impávidos, inadvertidos, desinteresados, quizás con información, pero sin entendimiento de los hechos acontecidos. Incluso otros como Herodes están enojados, están maquinando planes siniestros para obstaculizar que el rey de los judíos tome su trono. Pero la pregunta que debemos hacernos en esta primera parte es: ¿de qué lado estamos? ¿De qué lado estamos en estas festividades que ocupa nuestra mente, pensamientos, atención, esfuerzos, recursos? Anunciar al Mesías que ya vino, buscarle o adorarle, recordarles a otros que el Hijo de Dios ha venido a este mundo para salvarles, o, al igual que los principales sacerdotes, los escribas y el mismo Herodes, preocupados por sus mismos intereses, por sus propios intereses, descuidados, sin ningún tipo de preocupación por entender los tiempos en que se encontraban. ¿De qué lado estamos? Luego de este contexto nos lleva al segundo punto: su búsqueda incesante y perseverante. Hemos dicho que no sería quizás injusto catalogar a estos magos como unos misioneros del Oriente en Occidente. Ellos traían una gran e incomparable noticia. Era la que traían, y la traían precisamente a Jerusalén. Ha nacido vuestro rey. ¿No deberían también ellos unirse a esa búsqueda incesante? Hemos oído que ha nacido el rey de los judíos. Por eso venimos al centro del imperio para encontrarnos con ese rey. Y aunque somos gentiles, nosotros venimos de tan lejos, deseamos ser testigos de tan majestuoso acontecimiento. Tantas profecías, tantos anuncios, tantas promesas cumplidas en un solo acontecimiento. Pero quienes reciben ahora esta buena noticia no son los mismos judíos. Ellos deberían estar alegres, deberían estar celebrando. La ciudad de Jerusalén, sus gobernantes, los eruditos,
ninguno era consciente de tal buena nueva. No había alegría en Sión. No estaban buscando, no estaban esperando al rey. No estaban esperando al rey que los iba a pastorear, libertar, consolar y dar esa paz que sobrepasa todo entendimiento a su pueblo. Debemos recordar entonces que, aunque la búsqueda de estos magos fue correcta, esta no provino por la iniciativa humana o natural. Es decir, seguía siendo el Señor mismo quien los había inquietado, acompañado y dirigido hasta Jerusalén para buscar al Mesías prometido. Tan solo una pregunta bastó para que tanto Herodes y todos en Jerusalén se preocuparan en sobremanera. El versículo 2 decía de Mateo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Pero en la respuesta siguiente que vemos en el pasaje, nos identificamos cómo se conformó o cómo se formó una gran separación entre los que pasaban toda su vida buscando sus propios intereses y los que verdaderamente buscaban el reino de Dios y su justicia. A los primeros, por ejemplo, conforme avanza la narración, ellos dicen, y dentro de estos primeros también podemos identificar dos grupos. Aquellos que no quieren buscarle ni adorarle. Dice el pasaje: fueron convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo. Y dice todos. En otras palabras, aquellos sabios y entendidos de ese tiempo, en el contexto judío, quienes enseñaban al pueblo, quienes tenían la información correcta sobre dónde iba a nacer el Cristo. A ellos fueron convocados. La respuesta que dan fue correcta y centrada en lo que Dios había dicho a sus profetas en antiguos tiempos. Responde, ellos dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta, y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Pero el corazón, aunque tenían la información correcta, el corazón no era el correcto. Ellos no estaban ni buscando, ni anhelando, ni mucho menos perseverando en espera de este rey que iba a venir. Lo sabemos precisamente por su absoluto silencio después de dar respuesta a Herodes. Herodes les pregunta, ellos responden, y de ahí no hicieron más. Una pasividad, una inactividad ante los acontecimientos que ellos mismos estaban reconociendo que sucederían conforme el profeta Miqueas dijo. ¿Por qué no tomaron de la iniciativa de ir con los magos y averiguar si era verdad, cerciorarse si había acontecido en verdad dicho nacimiento? Sencillo, tenían conocimiento, pero la estrella resplandeciente de la mañana no había alumbrado su alma aún. Tenían la información, pero la misma no había bajado a su corazón, por lo tanto, no les interesaba buscar ni adorar al Dios el verdadero. Ese es el primer grupo. Dentro de este también tenemos un segundo grupo, aquellos que se ven profundamente amenazados por el reinado y señorío de este rey que había nacido. Herodes quería saber de este rey. Su corazón estaba turbado por tal anuncio de los magos y luego confirmado por los sacerdotes y escribas. Pero su preocupación no era una preocupación piadosa, sino que era totalmente egoísta. Sus temores e intereses no eran verdaderos. El versículo 7 y 8 dice: entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, lo cual ya da a entender tampoco por dónde van sus planes, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén, dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacédmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Él sentía una profunda amenaza a su reino, y por eso su interés de saber dónde había nacido el rey de los judíos. Y sabiendo todo lo que había hecho antes con su propia familia o antecesores, y luego viendo el decreto que ejecutó, sabemos sus intenciones entonces. Ahora, claramente el Señor, para empezar, guardó a los magos de eso.
pero luego también guardó la vida de su hijo en la tierra. A diferencia de los sacerdotes y escribas, Herodes parece mostrar diligencia, parece mostrar interés. Los llamó, indagó diligentemente y los envió con instrucciones específicas que le traigan noticias de su misión, porque él quería ir y adorar al rey que había nacido. Sin embargo, por sus siguientes acciones entendemos que toda su diligencia no fue por una causa justa. Él quería saber y buscar al rey que había nacido, pero no para adorarle, sino para asesinarlo, como luego fue con tantos menores de 2 años en ese tiempo. Pero Herodes no iba a permitir que nadie más ocupe el trono de Jerusalén, y tampoco iba a permitir que nadie más ocupe el trono de su corazón. Él era el soberano de su corazón y de Jerusalén. Por eso, saber del rey de los judíos era una amenaza para él. Tenemos entonces entre este grupo aquellos que viven y buscan solo sus propios intereses. Unos tenían información, pero no hacían nada, no se veían afectados por esa verdad. Estaban totalmente pasivos a esa verdad. Y además, otro, en cambio, conoció la información y trató de usarla para sus propios intereses egoístas. Pero en realidad, todas estas son acciones que no exaltan ni reconocen al Rey del Universo, y acciones de hombres en los cuales no gobernaba el Rey del Universo. Pero tenemos el segundo grupo, los que verdaderamente buscan el reino de Dios y su justicia, y su vida está marcada por esa búsqueda incesante y perseverante. Versículo 9 de Mateo 2 dice: ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño, y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo, y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María. Dios había utilizado diversos medios para llevarlos hasta allí, y no iba a dejarlos solos en última instancia. Aunque ellos pudieron ser guiados por mucho tiempo por la estrella que se les apareció en el oriente, no siempre la estrella estuvo visible para ellos. Cuando el Señor creyó necesaria la aparición de este fenómeno, lo hizo, pero también lo retuvo cuando no lo creyó conveniente. Sin embargo, la búsqueda de estos hombres los llevó, en este caso, y el Señor mismo los llevó, ineludiblemente a la palabra de Dios. Las instrucciones finales que reciben para llegar a Belén fueron dadas por el profeta Miqueas. Y aunque los medios entre Miqueas y los magos, los medios fueron Herodes y los sacerdotes, esos fueron los medios, y no eran unos medios tan motivantes como para seguir en esa búsqueda, de todas maneras fueron útiles conforme al propósito de Dios. Los magos no fueron ni desanimados por la indiferencia de los judíos, ni atemorizados por los planes egoístas de Herodes. El Señor los fortaleció en la fe y confirmó su palabra con la aparición de la estrella. Y esa estrella les dirigió a Belén y les llevó al lugar exacto donde el niño yacía con su madre. En estos magos del Oriente podemos ver ejemplificado una búsqueda incesante y perseverante. Por ejemplo, si deseamos buscar el reino de Dios y su justicia, entonces debemos aprender a mejorar nuestros estudios, nuestra preparación, nuestra investigación y escudriñar las Escrituras. Porque como dice la misma, ellas son las que dan testimonio de Cristo. Debemos aprender a discernir los tiempos y los acontecimientos a la luz de su palabra, no a la luz del YouTube. Dado que ya no esperamos un rey que va a nacer, sino un rey glorioso que vendrá por segunda vez, con poder para gobernar sobre su pueblo y para humillar a sus enemigos. Entonces, necesitamos buscar y ser diligentes en esta preparación y escudriñar ciertamente las Escrituras. Y eso fue lo que hicieron ellos.
También vemos que si deseamos buscar el reino de Dios y su justicia, y especialmente si deseamos buscar a su Rey, no debemos dejar de intimidarnos por las dificultades o los peligros que existan. Seguramente aparecerán en el camino muchos peligros y adversidades mientras cumplimos nuestro deber. Como hemos visto, el camino de estos sabios estuvo lleno de obstáculos, buscando desanimarlos cada día. Sin embargo, ellos no dejaron de perseverar hasta el final y nunca cesaron en su trabajo hasta que encontraron a aquel a quien buscaban. Nosotros ya no seguimos las estrellas en el cielo, ni manifestaciones sobrenaturales. Segunda de Pedro 1:19 menciona que ahora tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien estar atentos como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga de nuestros corazones. Esa es nuestra guía ahora. También esta búsqueda incesante demanda de sus buscadores, de su pueblo, una entrega de todo lo que somos y todo lo que tenemos. Todo nuestro ser, todo nuestro tiempo, todos nuestros esfuerzos, todo nuestro servicio. Piense en estos gentiles, en verdad lo dejaron todo para ir a buscar al rey que había nacido, el cual todavía era un bebé envuelto en pañales, pero cuando llegaron pudieron ver por la fe de que ese pequeño niño era el rey que sustentaba todo, incluso sus vidas. ¿Cuánto más nosotros ahora no deberíamos entregarnos completamente a esta búsqueda, dado que ya no nos ha sido revelado, ya no solo un niño, sino que nos ha sido revelado un Rey y Salvador que está en su trono de gloria? ¿Cuánto más nosotros no deberíamos buscar incesantemente? Por lo tanto, preguntémonos hoy mismo seriamente, ¿como cuál de estos buscadores hemos venido hoy mismo? ¿Como cuál? ¿Como cuál de estos buscadores seremos durante esta semana de celebración? ¿Como cuál de ellos? ¿Como los pasivos e indiferentes sacerdotes y escribas? ¿O como el egoísta y rebelde Herodes? ¿O como los humildes pero perseverantes magos del Oriente que buscaron al Mesías con todo su ser hasta ciertamente encontrarlo? ¿Como cuál? ¿Como qué tipo de buscadores seremos hoy? Eso nos lleva al tercer punto. Su adoración reverente y desbordante. Mateo 2:2 dice, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Y luego en el versículo 11, y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Desde el inicio, el propósito de estos magos estaba claro. Hemos viajado tanto buscando al rey, pero no hemos buscado solamente para admirarlo y ya. O lo que sería en nuestro contexto, no lo hemos buscado solamente para tomarnos una selfie y publicarla en las redes sociales de que estamos celebrando la Navidad. Ellos le buscaban para adorarle. Y cuando le encontraron, su corazón se desbordó en una adoración reverente. Recordemos que ellos habían perdido por un tiempo la estrella, habían perdido de vista por un tiempo la estrella de Jerusalén. Pero cuando volvió a aparecer, incluso antes de llegar a Belén, el texto dice, al ver la estrella, se llenaron de alegría o se regocijaron con gran gozo, lo cual evidenciaba claramente el anhelo de su corazón. Me agrada la definición que da John Piper a lo que esta adoración presentaba en esta escena. Él dice, adorar a Jesús significa atribuirle alegría, autoridad, dignidad
y dones sacrificiales. Y hemos visto este tipo de adoración por parte de estos magos desde el inicio. Su pregunta desde el inicio, atribuyó a Cristo, al rey que había nacido, atribuyó esa autoridad, el rey. Reconocieron esa autoridad de aquel que había nacido. Además, los magos también demostraron la dignidad del Mesías Redentor que había nacido cuando llegan y se postran ante él. Eso es un claro reconocimiento, primero de su indignidad y bajeza en comparación con quien estaba enfrente de ellos. Pero también reconoce la gran majestad de a quien habían encontrado. Los magos se regocijaron con gran gozo al saber de la cercanía de su encuentro con el Cristo. Todos los kilómetros recorridos, los recursos agotados, el cansancio acumulado, las decepciones, los obstáculos, ya no eran nada en comparación con la gloria venidera. Su deseo por Cristo era tan grande que su corazón desbordaba de gozo y alegría. Llegaron a la casa, lo vieron y se postraron y le adoraron. Nada más importaba en ese momento que rendirle adoración, toda adoración, autoridad y dignidad a este rey. No debemos dejar entonces de preguntarnos hoy mismo, ¿se asemeja en algo mi actitud a la de los magos al venir hoy aquí? Después de una larga semana de trabajo quizás y cansancio, o después de un año de muchas pruebas y tribulaciones, saber que en el culto público cada domingo, en el día del Señor, Él ha prometido que estará con nosotros de una manera especial en medio de su pueblo o de su iglesia. ¿Compartes el mismo regocijo con gran gozo que experimentaron estos magos? Ojalá que sí. Ojalá que no te sea indiferente. Estos hombres no solo manifestaron su adoración a través del gozo, del reconocimiento de la autoridad y la dignidad de Cristo, sino que también lo hicieron por medio de ofrendas sacrificiales. Ellos, dice el pasaje, abriendo sus tesoros o sacando de sus tesoros, le ofrecieron presentes. Cabe mencionar aquí por si acaso que Dios no necesita nada ni de nadie. Por lo tanto, los regalos de los magos no son presentados como una forma de ayuda o para satisfacer alguna necesidad que le faltaba al niño. No son como los regalos que damos ahora, ¿no? Que dice, bueno, ¿qué puede necesitar el niño? A lo mejor necesita pañales, vamos a llevarle pañales. Él no necesitaba nada, él era el rey. De hecho, en el contexto antiguo, cuando los súbditos o los siervos o los extranjeros iban y presentaban regalos a los reyes, no era con la intención de una ofrenda de caridad para el rey. Ni tampoco lo hacían como una forma de ganarse su favor o un soborno. Los visitantes y extranjeros venían con regalos y obsequios, reconociendo la dignidad, autoridad y expresando el gran gozo que tenían de poder compartir con esos reyes. En tal sentido, los regalos son una demostración del intenso deseo y anhelo por compartir con aquel quien recibe el regalo. Es como decirle, he preparado todo esto para ti, he estado pensando en ti desde antes y lo demuestro de esta forma. No he venido aquí por tus cosas, no he venido aquí porque me vas a dar algo, sino que vengo aquí por quien tú eres. Tú eres mi rey, tú eres mi tesoro, mi corazón está en ti, por lo tanto mi tesoro eres tú, eres mi mayor posesión. Y es la actitud con la que debemos venir al Señor. Con respecto a los tres regalos o elementos que formaron parte de los presentes, solo quiero mencionar brevemente algo. Al igual que en otros asuntos de esta narración, hay algunas especulaciones del significado del oro, del incienso y de la mirra. Como por ejemplo, algunos dicen que estos tres elementos están asociados a los oficios del Mesías. Es decir, el oro representaría o estaría asociado a su oficio de rey.
El incienso y la mirra estaría representado en su oficio sacerdotal. Pero la verdad es que no tenemos una certeza en aquello si eso realmente significa. Otros también lo asocian con el cumplimiento de Isaías 60. Isaías 60, versículo 3 menciona, del 3 al 6. Y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Alza tus ojos alrededor y mira, todos estos se han juntado, vinieron a ti, tus hijos vendrán de lejos y tus hijas serán llevadas en brazos. Entonces verás y resplandecerás, se maravillará y ensanchará tu corazón, porque se haya vuelto a ti la multitud del mar y las riquezas de las naciones hayan venido a ti. Multitud de camellos te cubrirá, dromedarios de Madián y de Efa, vendrán todos los de Sabá, traerán oro e incienso y publicarán alabanzas al Señor. Sea esta una profecía cumplida en el pasado en Belén, o futura también por cumplir en el reino eterno, el punto aquí es que el objeto de nuestra adoración sigue siendo el mismo. Él no ha cambiado de la eternidad. Él no es solamente rey de Israel. Él es el rey de todas las naciones. Él es el rey de reyes y el señor de señores. Y todos, absolutamente todos, deben acudir a Él para adorarlo. Con lo mejor de sus tesoros, con lo mejor de sus frutos, pero especialmente con la mejor actitud de adoración en espíritu y en verdad. Porque Dios busca que tales le adoren. El oro, el incienso y la mirra solo fueron el comienzo de ese reconocimiento, dignidad y reverencia desbordante que su pueblo le ofrece a su rey. Por lo tanto, esta debe ser la tarea de nuestras vidas. Si hemos de estar ocupados en algo, no solamente el 24 y 25 de diciembre, si hemos de estar ocupados en algo o desgastarnos cada día, que sea precisamente en buscarle de todo corazón y adorarle con sumo gozo. Porque Él ha prometido estar en medio nuestro, ha prometido estar en medio de su pueblo, hoy mismo está en medio nuestro, y cualquier cosa que demande el Rey deberíamos estar inmediatamente dispuestos a realizarlo sin escatimar ningún esfuerzo o recurso. No hay dificultades, no hay obstáculos, no hay decepciones o desánimos que detengan al pueblo de Dios para que venga y se ofrezca voluntariamente a su Dios, Rey y Señor. Todo nuestro ser, nuestro corazón, nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestro espíritu debería estar consagrado solamente a Él. Todos los 365 días del año. Aplicaciones finales. Hay muchas cosas que las personas ahora mismo están buscando. De hecho, estas fechas son muy propensas para eso. De hecho, algunos quizás pasaron buscando los muñequitos de los 3 Reyes Magos por algunas horas en la bahía. El problema es que las personas andan buscando tantas cosas, pero estas cosas bajo ningún concepto saciarán ni su hambre ni su sed de justicia. Ni mucho menos estas cosas podrán proveerle algún tipo de gozo pleno a sus vidas. Algunos podrían no estar también ahora mismo interesados verdaderamente en el Salvador. Navidad, no, yo no celebro la Navidad, no me interesa. Pero aunque esto sea así ahora mismo, hay un gran privilegio que disfrutamos hoy. Hay una guía mejor que la que tuvieron estos magos. Hay una luz para nuestro camino, hay una lumbrera que puede iluminar los lugares más oscuros. Y es justamente la palabra de Dios. Si la seguimos debidamente, la misma nos conducirá infaliblemente a la presencia del Salvador. Pero recuerda, el tener este mayor privilegio también implica una más grande responsabilidad y obligación. Si vamos a ser inquietados para buscarle sincera y diligentemente,
al único Rey y Señor, esto no puede ser llevado a cabo sin la luz de su verdad. También puede ser que en esta búsqueda o viaje hacia el cielo existan muchos desánimos, es la realidad. Incluso pareciera que a veces no hay estrella que alumbre en el horizonte y que no sepamos hacia dónde dirigirnos. Pero a pesar de esto, no temas ni desmayes, dado que el Señor ha prometido estar con nosotros y acompañarnos en cada momento de este viaje hasta que estemos en un lugar seguro y nos encontremos con Él por la eternidad. O como dijo el profeta Oseas en Oseas 6:3, conozcamos al Señor, vayamos tras su conocimiento, tan cierto como que sale el sol, Él habrá de manifestarse, vendrá a nosotros como la lluvia de invierno, como la lluvia de primavera que riega la tierra. No temas ni desmayes, creyente, en este caminar. Y por último, recuerda que cada ser humano en esta tierra ha sido creado. Cada ser humano en esta tierra ha sido creado con un solo propósito principal: glorificar a Dios y disfrutar o gozar de Él. Los magos en esta historia, por la gracia de Dios, comprendieron, vivieron para eso y dieron testimonio de tal gozo y alegría en su Señor y Salvador. Debemos preguntarnos seriamente entonces, ¿qué vamos a celebrar en estos días? ¿Qué es lo que vamos a buscar en estas fechas? ¿Cuál será el objeto de la oración de nuestro corazón? Que el Señor nos ayude a través de su Espíritu y de su palabra, Él pueda cambiar por su poder cada corazón vacío, cada corazón duro, cada corazón que se encuentre sin consuelo, cada hombre o mujer que se encuentra hoy mismo sin conocer de manera salvadora a Cristo, el Rey del universo. Solamente Él es quien puede salvar a su pueblo de sus pecados. Y hoy puedes llegar a ser parte de ese pueblo por la fe en el Hijo de Dios. No tienes que venir ni con oro, ni con incienso, ni con mirra. Quizás no tengas nada de eso. Tampoco tienes que recorrer tantos kilómetros. Pero si tienes un corazón que ha sido despertado por el poder de Dios, consciente de su pecado y su necesidad espiritual, entonces tienes todo lo necesario. Hoy puede ser Navidad para tu alma. Hoy mismo puedes venir a Cristo, el Señor, por la fe. Y Él, y solamente Él puede darte una vida nueva con el propósito para el cual fuiste creado. Cree en el Señor Jesucristo, en su vida perfecta, en su muerte, en su resurrección. Cree solamente en Él para la salvación de tu alma, y Él puede mostrarte su bondad y su misericordia. Oremos. Oh Señor bendito, gracias. Gracias por los detalles históricos que nos das en tu palabra, lo cual fortalece nuestra fe, porque no es una fábula, no es un cuento, no es la imaginación de hombres, es la revelación de tu palabra. Datos ciertos, verdaderos, que alimentan nuestra fe, nuestra confianza, que proveen salvación. Así que te rogamos hoy, ayúdanos a ser esos buscadores que no se desaniman, que no se detienen, sino que perseveran. Ayúdanos a ser esos buscadores de todo corazón, que no fluctúan como las olas del mar, sino que están firmes en su anhelo y deseo de encontrarse con su Señor. Ayúdanos a ser esos adoradores en espíritu y en verdad. No quisiéramos pretender adorar a Dios cuando hemos hecho un Dios a nuestra imagen y semejanza. Señor, ayúdanos a adorar al Dios de las Escrituras, a nadie más. Señor, ayúdanos, te lo rogamos. Que tu iglesia, que tu pueblo, hoy aquí presente, pueda disfrutar de estos tiempos
porque se encuentra con su Señor y Salvador. Y que aquellos que no te conozcan hoy aquí, oh Señor, te rogamos que puedas darle la luz de Cristo a sus almas y cambiar su corazón de piedra por un corazón nuevo, como solo tú puedes hacerlo. Y que tu buen Espíritu lo confirme en sus almas. Señor, te pedimos todo esto y te damos gracias por este tiempo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.